Muy bien, el día de hoy estamos iniciando una nueva serie. El título de esta serie es Amenazas a la libertad. El tema que hoy tocaré será la pérdida de la libertad, basado en el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versos del 7 al 13. Voy a hacer lectura de esta porción bíblica. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: La serpiente me engañó y comí. Acompáñame una palabra de oración. Bendito Dios, háblanos a través de tu palabra. Enséñanos, edifícanos, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hubo una época en que no existía el mal. No había pecado de ningún tipo en la tierra. Era una época en que todo el mundo era perfecto. Estaba revestido de la perfección. Adán y Eva gozaban plenamente de la libertad que Dios les otorgó. Pero llegó el día cuando el pecado entró y por primera vez al mundo. Comenzaron a ocurrir consecuencias catastróficas y una de ellas fue la pérdida de la libertad. La pregunta que debemos hacernos el día de hoy es: ¿qué consecuencias trajo la pérdida de la libertad? Mis hermanos, vamos a desarrollar este tema a lo largo de todos estos minutos y quiero que pongamos atención y que Dios pueda hablarnos a cada uno conforme a su palabra. Y queremos desarrollar en esta mañana que la pérdida de la libertad, la primera cosa que hizo es despojar las vestiduras de perfección, inocencia y la gloria de Dios. El verso 7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Tan pronto Adán y Eva pecaron, se abrieron sus ojos y de inmediato conocieron algo. Estaban totalmente desnudos. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente quiera decir dos cosas que vamos a analizar rápidamente. Uno, que se despojaron de sus vestiduras de perfección y de inocencia. Notemos que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, dice el texto. Esto no hace referencia a los ojos físicos. Esto hace referencia o significa, por lo tanto, a que son los ojos de su corazón, a los ojos de su mente, de su inocencia. Antes de su pecado, Adán y Eva eran moralmente perfectos e inocentes y justos. Pero cuando pecaron, ocurrió un cambio radical en el corazón y en la mente de cada uno de ellos. Experimentaron culpabilidad y vergüenza y supieron que habían hecho mal. Habían comido del fruto del mal y se habían alejado de Dios. Habían desobedecido su palabra y se habían rebelado contra él. La consecuencia del pecado había cobrado efecto. Ahora eran imperfectos, ahora eran culpables de rebelarse contra Dios, ahora eran pecadores injustos. El cambio radical ocurrió en el corazón y en la mente de cada uno de ellos, y esto fue traumático. Su pecado lo había cambiado todo. Tenían paz, pero el pecado les dio ahora caos, disturbio. Tenían seguridad, pero el pecado los hizo sentirse ahora inseguros. Tenían amor perfecto, pero el pecado los hizo sentirse ahora rechazados. Tenían control, tenían disciplina, tenían obediencia, pero el pecado los hizo sentirse culpables y con vergüenza. Adán y Eva quedaron, tras haber pecado, despojados de toda la perfección y la inocencia de su ser. Romanos en el capítulo 5, el verso 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mis hermanos, todo ser humano, toda persona sabe que es imperfecta, que con frecuencia no es ni hace lo que debe ser y hacer. Esto es lo que la Biblia denomina pecado o injusticia. Pero tenemos una noticia gloriosa, una noticia buena. Dios ha contrarrestado el pecado de Adán. Dios ha provisto una vía para que nos salvemos del pecado y de la muerte. ¿Cuál? Por medio de su Hijo Jesucristo. Pero también se despojaron, mis hermanos, de las vestiduras de la justicia y de la gloria de Dios. Recuerden, Adán había sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Las Escrituras nos dicen que Dios es luz y que Dios se cubre de luz como de vestidura. Imagínense nada más cómo puede ser Dios en su gloria, en la brillantez, en el esplendor de la luz de su presencia. Parte de su gloria y justicia debe haber cubierto el vestido de Adán y de Eva antes del pecado. Pero cuando pecaron, quedaron despojados de la gloria, la luz y la justicia de Dios. El cuerpo de Adán y de Eva cambió radicalmente. De la perfección, ahora pasaron a la imperfección. Pasaron de la gloria a la deshonra. Pasaron de un cuerpo espiritual a un cuerpo natural. Las Escrituras declaran dos cosas significativas acerca de nuestra pérdida de la gloria de Dios. Nos dice que el pecado es el que nos hace carecer de la gloria de Dios. Romanos 3:23, un texto muy conocido por todos nosotros, nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero también las Escrituras nos dicen que los creyentes, usted y yo, quienes hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, nos dice que los creyentes recibirán un cuerpo perfecto cuando Cristo regrese. La gloria de Dios regresará una vez más y se manifestará en el cuerpo de cada uno de los creyentes, de cada uno de sus hijos. Filipenses en el capítulo 3, en el verso 20 y 21 nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero también, mis hermanos, la pérdida de la libertad buscó encubrir el pecado y la vergüenza. El verso 7 nos dice en la parte B: entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto siempre sucede con la persona que peca. Trata de esconder y de encubrir su pecado para que las otras personas no se enteren, no lo vean. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la vergüenza. Esto sucedió con Adán y Eva. Inmediatamente, cuando probaron del fruto prohibido, sintieron vergüenza y culpabilidad. Sintieron la vergüenza más intensa y aterradora que nos podemos imaginar. Esto es lo que hizo cubrirse con delantales hechos de hojas de higuera. Estaban tratando de cubrir la vergüenza y la culpabilidad que estaban sintiendo. Job, en el capítulo 31, en el verso 33, nos dice: he intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón. Voy a volver a repetirlo. He intentado ocultar mis pecados como hacen otros, escondiendo mi culpa en el corazón. Recuerden esto: Adán y Eva habían perdido la gloria, la luz y la justicia de Dios. Se sentían desnudos, sintieron lo que sentimos nosotros cuando estamos desnudos y estamos listos tal vez para salir fuera de casa. Y es el impulso instintivo que nos hace que busquemos algo y que cubramos nuestros cuerpos y que nos vistamos. Ahora, como seres humanos, mis hermanos, somos criaturas también de acondicionamiento. Podemos endurecer nuestra sensibilidad y nuestra conciencia contra el pecado y contra la vergüenza. James Montgomery Boyce
nos dice, él hace un análisis excelente acerca de cómo andamos tratando de encubrir, de ocultar nuestro pecado. Él dice lo siguiente en su libro de Génesis, que es un comentario expositivo. Él nos dice, tratamos de ocultar nuestra vergüenza y pecado, fijándonos en el exterior de las cosas y no en su interior. Al igual que Adán y Eva, nos vestimos para encubrir nuestro pecado. ¿Quiénes somos realmente? Nos vestimos tanto como nos es posible para llamar la atención en vez de llamar el rechazo. Pero también nos comparamos con otros, con su pecaminosidad, y sentimos que nuestro fracaso no son tan malos después de todo. Pero también nos dice James Montgomery que tratamos de ocultar nuestra vergüenza y pecado suponiendo que el tiempo oculta el pecado. Esto se ve cuando nos referimos a pecados que hemos cometido hace mucho tiempo atrás. Creemos que se desvanecen en nuestra memoria y sin recordar el terrible dolor que hemos podido provocar a Dios y a nuestro prójimo. Creemos que el tiempo se ha ocupado de nuestros pecados y ha reducido nuestra culpabilidad y nuestra vergüenza. Pero no es así. No ante los ojos de Dios, que es eterno y quien siempre conoce nuestros pecados terribles. Cristo, solo Cristo puede ocuparse del pecado. Pero también James Montgomery nos dice, tratamos de ocultar el pecado creyendo que la cantidad provee seguridad. Si todo el mundo lo hace, entonces yo lo puedo hacer. Decimos eso. Pero también podemos decir, no debe ser algo tan malo. Dios no será demasiado duro conmigo cuando todo el mundo lo hace. Él no nos va a rechazar. ¿Saben? El Salmo, el capítulo 19, el verso 12 nos dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas, dice el salmista. Pero también, mis hermanos, la pérdida de la libertad hizo que se escondieran de Dios. El verso 8 nos dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Al parecer Dios tenía el hábito de aparecérseles a Adán y a Eva y relacionarse con ellos en fraternidad y en comunión. Pero ante el pecado, ¿saben? Adán y Eva huyeron y se escondieron de Dios. ¡Qué cambio tan abrupto! Con frecuencia vieron a Dios pasearse y llamarlos en el huerto. El corazón de ellos siempre se llenaba de alegría, de emoción y de gran expectativa cuando escuchaban el sonido de su voz fuerte, pero aún así era tierna y cordial. Siempre habían corrido a su encuentro, pero ahora no. Algo terrible había sucedido. Adán y Eva se habían alejado de Dios. Habían decidido hacer lo que querían ellos y no lo que quería Dios. Habían escogido obedecer al yo, habían escogido obedecer a Satanás en lugar de obedecer a Dios. El resultado fue catastrófico. Todo su ser, tanto espíritu como cuerpo, se habían estropeado y se habían corrompido. Ahora estaban separados de Dios. Esta es la razón por la que Adán y Eva huyeron y se escondieron de Dios. Ellos no querían darle la cara a Dios. Ellos no querían hacerle frente a la realidad de su pecado. Ellos no querían sufrir el juicio y el castigo de Dios. De un modo muy sencillo, no quisieron enfrentar las consecuencias de su pecado. Dios lo había dejado claro. Si comen del fruto prohibido, morirán. La muerte no significa aniquilación en esta palabra. La muerte significa separación. Es necesario que entendamos esto. Ahora, mis hermanos, el hombre aún trata de huir y de esconderse de Dios, alejándose de la iglesia. El hombre trata de huir y de esconderse de Dios, rehusándose a someterse
a la predicación de la palabra de Dios. El hombre trata de esconderse, nunca leyendo y estudiando la Biblia y menos aún orando. El hombre rehúsa o se esconde, huye de Dios, rehusándose permitirle a los seres amados, a sus familiares, que le hablen de Dios. Lo rechazan rotundamente. Pero también uno se esconde de Dios negando la existencia de Dios. Uno se esconde de Dios negando que existe el pecado, la culpabilidad o la conciencia. Uno se esconde de Dios haciendo énfasis en el mundo físico de la ciencia, la tecnología, la filosofía, las ideologías y minimizando y negando el mundo espiritual. Las personas tratan de esconderse de muchas maneras para evitar darle la cara a Dios. Pero nadie, ni una sola persona, puede esconderse de Dios. Todos nosotros tendremos que enfrentarnos a Dios algún día, en algún lugar. Tendremos que estar frente a frente con Él. Nadie puede esconderse de Dios. Él nos ve. Y no importa dónde estemos y qué estemos haciendo, sea bueno o sea malo. El profeta Jeremías en el capítulo 23, el verso 24 nos dice estas palabras. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Pero también, mis hermanos, la pérdida de la libertad llama a reconciliarse con Dios. El verso 9 nos dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La separación se ve cuando Adán huyó y se escondió de la voz de Dios. Y el corazón lastimado de Dios se ve cuando él busca a Adán. Notemos que Adán no está buscando a Dios, sino que Dios está buscando a Adán. Note la pregunta de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Esta es una pregunta sorprendente, porque Dios sabía exactamente dónde estaba Adán. Dios lo sabe todo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Saben? Este es el llamado del Salvador que lo busca. Este es el llamado de Dios, quien busca para salvar a Adán. El pecado de Adán había lastimado el corazón de Dios. Y en su conocimiento infinito, Dios vio todas las eras, los siglos, las décadas, los años, los días de pecado y vergüenza que le esperaban al hombre caído. Actos de mentira, de robo, de engaño, de violencia, de guerras, de inmoralidad, de vidas y hogares deshechos. Dios vio el gran precio que él tendría que pagar para completar su propósito en la tierra. Dios vio que él tendría que dar a su único hijo para pagar la pena del pecado del hombre. Dios es amor. Su propia naturaleza es amor y por ende Dios se dispuso a demostrar su gran amor, a revelar su gracia salvadora, a revelar a su Hijo Jesucristo. Dios fue tras Adán, salió en búsqueda de él. Adán, ¿dónde estás tú? Este es el llamado de Dios como el Salvador que busca, como el Salvador que te busca a ti y que me buscó a mí. Lucas 19:10, el mismo Señor Jesucristo nos dice estas palabras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este también es el llamado a una convicción piadosa. La pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? No era para información de Dios. Era para motivar a Adán a pensar dónde estaba él. Él estaba huyendo y escondiéndose de Dios. Dios está llamando a Adán a fin de despertar convicción en él. Antes Adán necesitaba pensar en lo que estaba haciendo. Adán estaba huyendo y escondiéndose de Dios.
de Dios aquel que podía reconciliarlo y ayudarlo. Estaba huyendo de Dios aquel que podía darle guía, dirección, paz, seguridad, amor, gozo, esperanza y una vida en esta tierra. Estaba huyendo de Dios aquel que podía salvarlo y restaurarlo a su posición anterior de perfección, de gloria y de justicia. Adán necesitaba pensar en estas cosas. Él necesitaba experimentar convicción, experimentar su necesidad de Dios, experimentar su necesidad de reconciliación con Dios. Adán necesitaba buscar de Dios, no huir de él. Salmo 51, el verso 3, el verso 4 y el verso 7 nos dice esto el salmista David. Pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. El verso 7. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Que la nieve. Pero también, mis hermanos, la pérdida de la libertad provocó división a las relaciones. El verso 10 al 13 nos dice, y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Notemos aquí dos elementos muy significativos. El pecado daña las relaciones de un hombre con Dios, pero también el pecado provoca una división entre el hombre y Dios. Daña y divide. Ya esto se vio cuando Adán huyó y se escondió de Dios. La relación perfecta que él tenía con Dios ya no existía. Ahora Adán le teme a Dios porque estaba desnudo. Adán ya no era perfecto e inocente, ya no estaba lleno de la gloria y la justicia de Dios. Ahora Adán está totalmente diferente a Dios. Una muralla de división y de sentimientos perturbados están separando a Adán de Dios. Adán era el pecador y Dios era el Dios perfecto y santo, el Dios glorioso y justo. Y Adán debía ser juzgado por su terrible pecado. El pecado ha provocado, mis hermanos, un gran abismo, una división aterradora entre el hombre y Dios. La relación con Dios se dañó por el pecado y estamos condenados. Condenados a menos que nos entreguemos totalmente a Dios y dediquemos todo cuanto somos y tenemos para seguir a nuestro Dios. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 59, el verso 2 nos dice, son sus pecados los que han separado de Dios. Lo que los han separado de Dios, perdón. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Son sus pecados los que los han separado de Dios. Los han separado de Dios. Mis hermanos, el pecado también daña la relación del hombre con otros y provoca una división severa, dura. Dios le hizo a Adán dos preguntas. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Me has desobedecido? ¿Has comido del fruto prohibido? Notemos aquí tres cosas importantes de manera rápida. Adán culpó a Eva. En esencia él dijo, más o menos como estas palabras pudieran ser, la mujer me dio el fruto. Yo no comí de él hasta que ella me tentó a comer de él. Nunca lo habría tocado si ella no me hubiera tentado. Así es como procede el pecado, culpando a otros y tratando de librarse de cuanta culpabilidad como uno pueda.
Con frecuencia ponemos la mayor parte de la culpa a los pies del esposo, de la esposa, de los padres, los empleados o del empleador, del gobierno, de la economía, de los políticos, de las situaciones o de las circunstancias. Pero también Adán, mis hermanos, culpó a Dios. Note cuán evasivo resulta esto. Dice así, la mujer que tú, en la Nueva Traducción Viviente añade esa palabra tú, la mujer que tú me distes por compañera, ella me tentó a comer del fruto prohibido. Enfatice la palabra tú y todo se ve claramente. Este es el fin del pecado. Culpar a Dios por nuestro fracaso, culpar a Dios por nuestros defectos, culpar a Dios por las circunstancias, por las enfermedades, por la muerte, por cualquier mal o por cualquier cosa mala que nos pueda suceder. Esto es exactamente lo que hizo Adán y lo que en ocasiones hacemos nosotros. Con frecuencia preguntamos por qué Dios permitió que algo tan terrible nos sucediera, como si Dios provocara la tentación o la tragedia. Santiago en el capítulo 1, el verso 13 al 15 nos dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Pero también vemos que Eva culpó a la serpiente, al diablo. Ella sencillamente dijo, la serpiente me engañó. Esta era la verdad, pero aún así Eva tomó la decisión de comer del fruto prohibido. Eva culpó a otros como al diablo. Al hacer eso, cayó en el pecado en el que había caído Adán. Ella de una forma indirecta acusó a Dios de ser la causa del pecado. Ella estaba diciendo que Dios podía haber impedido que Satanás le tentara, que era él, Dios, quien había permitido que el diablo entrara en el huerto y la tentara. Mis hermanos, notemos cuán progresivo es el pecado, cómo el pecado sencillamente crece y crece a partir del que uno lo comete. Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Adán culpó a Eva y Eva culpó a Satanás. Luego Adán y Eva ambos culparon a Dios. Pero notemos también cómo las relaciones entre todas las partes se afectan trágicamente. El amor y la unidad de espíritu de Adán y Eva se dañaron grandemente. Pero también el amor y la unidad de espíritu con Dios se dañó de igual manera. Apreciado amigo, debemos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Dios ha provisto salvación, vida eterna para nosotros, pero debemos ser honrados y dejar de culpar a otros. Debemos hacer exactamente lo que dice, debemos hacer, mis hermanos, exactamente lo que dice las Escrituras: arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Hechos, en el capítulo 3, el verso 19 nos dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Quiero dirigirme a usted por algunos segundos. Tal vez te has percatado y te has dado cuenta que estás viviendo en pecado y que por lo tanto no vives en libertad. La libertad que solamente puede dártela Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Apreciado amigo que nos estás acompañando en esta mañana. ¿Quieres tú entregar tu vida a Jesucristo? ¿Quieres reconocer delante de Él, en tus propias palabras, diciéndole que has vivido a espalda de Dios, que eres un pecador, que eres una pecadora y que te arrepientes de corazón? Entonces repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento. Te pido perdón. Sálvame. Te reconozco como mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú, amigo, amiga, que tal vez nos estás viendo por primera vez, o vienes algunas semanas ya presenciando los cultos, y has hecho esta oración en este momento, entonces háznoslo saber. ¿De qué manera? Escribe en la caja de comentarios y pon: yo hice la oración, y gustosamente te atenderemos de manera personal. Dios te bendiga.